Bienvenidos a Distortion Podcast. El único programa que electrifica YouTube con dosis de electro rock, historias salvajes y bandas manchegas que rompen esquemas. Hoy no solo conoceréis a Proset, una de las apuestas fuertes, ojo, del Distortion Fest de 2026, sino que os llevaré a través de un viaje sonoro desde los laboratorios secretos de la música electrónica, su conexión con el rock y con el metal, y hablaremos de genios de la música electrónica como Kraftwerk, Depeche Mode, The Prodigy e incluso Madonna. No sabías esta, ¿eh? ¿Sabías que Kraftwerk no fue solo una banda de música electrónica, sino un proyecto cultural para redefinir la identidad de Alemania después de la Segunda Guerra Mundial? ¿Sabías que el primer sintetizador español se usó en una película de terror? ¿O que Depeche Mode robó sonidos de fábricas abandonadas? Quedad hasta el final porque hoy destripamos mitos, destripamos datos y anécdotas que no escucharéis en ningún otro sitio. Sobre todo de la mano de nuestra colaboradora Alba Astrales. Centro Música. A los controles tenemos a Luis Morales, a un servidor, tenemos a Mr. Hasprots. Y esto no sería posible sin nuestro patrocinador oficial de este podcast, que es Teleazur. Ajustad los altavoces, que arrancamos. Si el universo sonoro tiene un origen, es con 4 tipos en traje de robots en un estudio alemán. Kraftwerk no solo creó música electrónica, sino que moldeó y creó el sonido electrónico como arte. A base de teclados, sintetizadores, sin duda eso era lo más moderno que había en esa época. Pensad que estamos hablando de los años 70, ojo. Estamos hablando de un estilo de música, de una creación musical que todavía estamos, arrastrando hasta esta época. Sigue influenciando a artistas. ¿Pero qué es un sintetizador? ¿Qué es sintetizar? Sintetizar se refiere básicamente a crear sonidos artificialmente. Al principio se hacían, por ejemplo, para crear orquestas. Todos habréis visto el típico teclado que es piano. Pero ese piano no es un piano grabado y puesto en el teclado, sino que es a través de la máquina en sí, es como se crea ese sonido. Por eso se llama sinte. Teneros muy claro este concepto porque es la base de este estilo de música. No se puede hablar de música electrónica sin hablar de Kraftwerk. Sin duda, Kraftwerk fue la invención del futuro del género. Totalmente. En los años 70, en la ciudad industrial de Düsseldorf, 2 visionarios, Ralf Hatter y Florian Schneider, decidieron que el futuro de la música no estaba en las guitarras, sino que estaba en las máquinas. Mientras todos usaban sintetizadores para imitar una orquesta, por ejemplo, imitar un piano, ellos crearon un universo sonoro completamente nuevo utilizando estos elementos. Su música sonaba a fábrica, a metal, a underground y sobre todo a tecnología y a futuro en aquellos años. Álbumes como Autobahn, Trans-Euros Express o The Man Machine no solo se convirtieron en éxitos, sino que se convirtieron en auténticos manuales de cómo se debía hacer música electrónica. Tomad nota de esta gente, ir apuntando sus nombres porque tienen mucho recorrido. El disco de Kraftwerk, Autobahn, y su tema homónimo que se llama Autobahn también. Su peculiaridad sonora es que imita el sonido de un viaje en coche, como si fueras en una autopista alemana. Imaginaros esto en los 70, cuando empezaron a sonar estos sonidos. Es un ejemplo perfecto de música electrónica narrativa. Uno de los temas también más famosos de Kraftwerk, dentro del disco Autobahn, es Commenter Melodie 2, que es una melodía de sintetizador machacona y repetitiva. ¿De dónde creéis que viene la música house, el techno, estos beats repetitivos, esta caña, este machaque? Pues ya sabéis, venimos de los 70 con Kraftwerk. El disco de Kraftwerk, The Man Machine, de 1978, fijaros cuántos años, tiene varios temas famosos. El que más me gusta a mí, por ejemplo, es el de The Robots, que la verdad tiene una peculiaridad sonora que es la combinación de voces robóticas, beats percusivos, sintetizadores bastante rítmicos. Toda la percusión se hacía a través del sintetizador. Y la verdad es que es una buena relación, es una buena manera de entender cómo el hombre y la máquina se fusionaban
en este tipo de géneros, en este tipo de música, en este tipo de arte. Otro tema de Kraftwerk muy famoso dentro de este disco es The Model, que tiene una melodía y un ritmo, digamos, mucho más accesibles, ¿no? Mucho más acercados al mainstream. Su singularidad está en una simple línea de bajo, bastante sintética y pegadiza, que siguiendo, digamos, esta dinámica o esta manera de crear, se ha repetido en todos los géneros, desde el pop hasta el electro, hasta el house, deep house, etc. Sin duda, Kraftwerk dejó una huella imborrable dentro de la música. Artistas de hip hop como Afrika Bambaataa, sí, habéis escuchado bien, Afrika Bambaataa, el percusionista del hip hop, ya se inspiraba en alguien más. Afrika Bambaataa no solo creó hip hop en sí. ¿De dónde venían esos sonidos? ¿De dónde venían esas ideas? Venían de los álbumes de Kraftwerk, venían de su manera de componer, de sus paisajes sonoros, de sus sintes, de sus ritmos machacones. Acercándonos un poco más ya a los años 2000, una de las artistas que más sutilmente, pero muy claramente ha trabajado también la música electrónica, lo vais a flipar, fue Madonna. Madonna, en su disco Music y en su canción Music, samplea, no exactamente, pero sí coge la idea del tema de Kraftwerk de Trans Europe Express. El riff principal de la canción, ese sonido del sintetizador repetitivo, la voz en vocoder, todo hace recordarnos al universo de Kraftwerk. Ese tema de Madonna, que a lo mejor muchos no están muy puestos en el género electrónica, en el género deep house, en el género hip hop, pero si habéis escuchado seguro esta canción de Madonna, pongo ahora aquí este trocito de la canción. Está inspirado totalmente en la manera de trabajar de Kraftwerk. Pero sin duda hay dos grupos que llevaron esta música a las masas. Hablamos de Depeche Mode y de The Prodigy. Depeche Mode, de la mano de Alan Wilder, que participó en 3 discos: Construction Time Again, Song Great Reward and Black Celebration. Sin duda crearon y hicieron de esta música electrónica, de esta manera de componer, de esta manera de buscar sonidos, incluso en fábricas abandonadas, grabando metales contra metales, grabando puertas, grabando cadenas, consiguieron crear una atmósfera, pero que también fue muy accesible. Además, Alan Wilder era músico, era compositor, sabía de música clásica, sabía de solfeo, no era simplemente tocaba efectos como podía mejor hacer Kraftwerk de manera más experimental, sino que aportó una sonoridad muy grande. Imaginaros coger esta electrónica tan antigua, que está pensada para acompañamientos o que está pensada para experimentar, y que alguien con conocimientos musicales te cree atmósferas y te cree un contexto que, bueno, no hay mucho más que decir de Depeche Mode. Depeche Mode ha sido y son los líderes mundiales en esta combinación de música electrónica. Pero Depeche Mode no es solo música electrónica, también combina rock, combina pop, combina baterías, y aquí es donde esta fusión va avanzando poquito a poco. El impacto de Depeche Mode fue tan grande, aunque aquí en España a lo mejor no lo vivimos tanto porque estábamos en otros géneros, que artistas como Trent Reznor, creador y compositor principal de Nine Inch Nails, si escucháis metal, como veis ahora estamos viajando hacia el metal desde la electrónica y cómo se van fusionando poquito a poco los estilos, Nine Inch Nails lo citaron como influencia directa para la creación de su álbum debut Pretty Hate Machine. Pero sin duda, la banda que es mi favorita y que presentamos aquí, tenemos un vinilo de ellos mismos, son The Prodigy. ¿Por qué Prodigy? ¿Qué tiene Prodigy que no tengan las demás bandas? ¿Qué tiene Prodigy en esta conexión con Kraftwerk? Vamos a verlo. Si viajamos a la década de los 90, en la escena rave de Reino Unido, un grupo liderado por Liam Howitz decidió que el techno, que el house minimalista y las melodías de acid house no eran suficientes, que se podía crear algo más. The Prodigy fusionó la energía de la música electrónica con la furia del punk rock. Os lo puedo asegurar porque he estado en concierto de Prodigy y eso es una barbaridad. Eso es una barbaridad. Eso es una fiesta en la que puedes encontrar punks, gente punk, en la que puedes encontrar heavies, en la que puedes encontrar metaleros, en la que puedes encontrar raperos. Prodigy, inspirado en Kraftwerk, inspirando en el ADN de Kraftwerk, en su simpleza, pero a la vez en su contundencia,
consiguió crear esta amalgama de estilos, juntando todos estos elementos, su propio estilo, su propio género, y en su ADN, por supuesto, se notaba la influencia de Kraftwerk. Kraftwerk no solo creó ejemplos para fijarse a nivel de creación de composición de canciones, de cómo utilizar los sintes, sino que crearon una nueva manera de pensar. Cómo utilizando estas máquinas se podían crear géneros nuevos. Esto es lo que utilizó Ian Howitt, utilizando beats duros, samples agresivos, ritmos jungle con teclados y sonido de la caja de Roland 808. Aquí os dejo una imagen de la caja de Roland. Y gracias a esta influencia de Kraftwerk consiguieron crear un público alrededor de ellos a nivel mundial. Pero si un álbum catapultó a Prodigy al estrellato, fue The Fat on the Land. No es su primer disco, ojo. Creo que es su segundo o tercer disco. Este es el punto donde el electro rock y el electro jungle se hizo masivo. Prodigy tomó el legado del sonido industrial de bandas como Nine Inch Nails, que hemos hablado antes, la banda de Trent Reznor. La mezcló con actitud punk de sus vocalistas. Sus vocalistas son un cañón en directo. Bueno, el que queda. Y, por supuesto, no se parecía a nada de lo que sonaba en ese momento. Temas como Firestarter, Make My Beat Shop se volvieron auténticos himnos, o como se dicen ahora, virales. Después de unos años de silencio, Prodigy volvió a la escena con el disco que tenemos aquí, os lo voy a enseñar. Es uno de mis favoritos, por eso lo tengo en vinilo. The Invaders Must Die. Este disco fue un poco polémico porque no a todos sus fans le gustó. Prodigy tuvo una magia en The Fat on the Land que no se pudo replicar en los siguientes discos, pero yo personalmente tampoco es una cosa que me moleste, porque este disco para mí me parece un salto más. Es decir, la música electrónica se concibió para evolucionar. Y bueno, la verdad es que con este tema yo tuve la oportunidad de ver el concierto de presentación en Madrid de este disco y fue brutal. Viajando de la Alemania de los 70 hasta La Mancha del 2025, os presentamos a la banda invitada Proset. Y es aquí donde la historia de estos titanes del electro rock nos trae a nuestra tierra, a La Mancha. Proset Band, al igual que los pioneros de la música electrónica, han tomado la energía de las máquinas, de los sintes, de las guitarras metal y han fusionado todo este estilo electrónico con la rabia del rock y del metal. Atentos. Proset no solo es una banda de electro rock, es la prueba viviente del legado de Kraftwerk, de Depeche Mode y de The Prodigy. Y representa que este legado de música electrónica y de fusión sigue vivo y sigue evolucionando. Su música es un viaje sonoro que combina frialdad en sus sintetizadores, alegría en sus melodías, unas guitarras contundentes que te puedes encontrar de estilo Foo Fighter. Imaginaros mezclarlo Foo Fighter con Prodigy, con Depeche Mode y con un frontman que la verdad lo clava y tiene un directo impresionante.
Esta banda ha conseguido crear su propio sonido. Creo que está creando hasta su propio género musical dentro de la escena electrónica. Y sin duda es una de las apuestas ganadoras, como comenté antes, del Distortion Fest de 2026 que se va a celebrar aquí en Manzanares. Estaros atentos. Esta banda, con similitudes con Kraftwerk, toques de Depeche Mode, influencia de Nine Inch Nails y vibes de Prodigy, ha sido creada por un servidor, Jesús Ortega, ex Nido de Maníacos, y por Josué Cano, es cantante de ON, es cantante de death metal, cuidado, para que veáis la fusión que trae esta banda. Es aquí donde entra nuestro patrocinador del programa de hoy, el Bar TK. Seguro que has pasado por la puerta de este bar y te has preguntado, ¿qué me voy a encontrar si entro? Pues te vas a encontrar al camarero más cachondo del mundo que echa unas cervezas congeladas que te mueres. Y súper bien tiradas, ¿eh? También tienen un montón de tapas, todas caseras, todas caseras, como tortilla con sin cebolla, magro con tomate casero, papas canarias con mojo picón y un montón de bocadillos variados por si te da la gula. Además, ni que decir que estos bocadillos son como tu brazo de grande. ¿A qué esperas? Entra con nosotros, échate una cañita en el TK y de paso echa la lotería, que igual te vuelves millonario. Nos ponemos místicos y conectamos con nuestra colaboradora Astrales en su estudio de Valdepeñas. Astrales, cuéntanos cómo ese primer sintetizador español se usó en una película de terror, cómo Depeche Mode robaba sonido de fábricas abandonadas y lo que más me interesa, que lo sabes tú mejor que nadie, cómo Kraftwerk no fue solo una banda de música electrónica, sino cuéntanos un poco de este proyecto cultural pensado muy específicamente para redefinir la identidad musical y redefinir la identidad cultural de la juventud alemana de la posguerra y de la Guerra Fría en los años 70. Adelante con el dato, Astrales. Vuelve a tu ser, yo te conmino. Vuelve a tu ser. Hola Distorters, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Es un gustazo estar aquí para compartir estas curiosidades musicales que nos demuestran que a veces la magia de la música va mucho más allá y puede tocar palos como el cine, política o incluso anuncios. Señor de la noche, hijo del mal, yo te conmino. Vuelve a tu ser, vuelve a tu ser, yo te conmino. Y sí, colegas, empezamos con un dato increíble y un poco de misterio. ¿Sabíais que el primer sintetizador fabricado en España terminó en una película de terror? Un invento de alta tecnología para la época que fue creado con la intención de revolucionar la música, pero encontró su lugar perfecto para generar esos sonidos inquietantes que te ponen los pelos de punta en las escenas más aterradoras del cine. Hijo del mal, vuelve a tu ser, yo te conmino. Vuelve a tu ser. El primer sintetizador fabricado en España, conocido como el Sinfón, fue creado en 1974 por los ingenieros Manuel Olcina y Pedro Cabello. Su primera aparición en el cine fue en la película de terror española La marca del hombre lobo, protagonizada por Paul Nodsey. Este sintetizador fue usado para generar los Foley Sounds y atmósfera en las escenas de suspense. Pero, hablando de sonidos poco convencionales, pasemos a una de las bandas más influyentes de todos los tiempos, Depeche Mode. Se cuenta que para conseguir ese sonido industrial y oscuro tan característico de su álbum Construction Time Again, la banda no solo usó sintetizadores, sino que se dedicaron a robar sonidos. Sí, grababan los ruidos de fábricas abandonadas, el golpeteo de las máquinas o el crujir de los engranajes para luego samplearlos e integrarlos en sus canciones. Una jodida locura creativa que redefinió lo que se entendía por música electrónica. Y claro, no podemos hablar de música electrónica sin mencionar a los padres del género Kraftwerk. Surgieron en la Alemania de la posguerra, en un país que luchaba muchísimo por redefinir su identidad. Ellos, con la música futurista y su imagen de androides, propusieron una nueva identidad para Alemania, moderna, tecnológica y mirando hacia el futuro, lejos de las heridas del pasado. No solo crearon un nuevo género musical, sino que también ayudaron a reconstruir una cultura. Estas son tres historias que nos recuerdan que en la música, la innovación y la experimentación hay un propósito cultural que puede ser tan importante como las propias melodías. Desde Valdepeñas, Alba Astrales al aparato y nos vemos en el próximo programa.
Apoya la música y su cultura. Apoya a los artistas manchegos y promociónate en este programa. Buscamos artistas, buscamos gente que haga música, gente que tenga inquietudes musicales, gente interesante para entrevistar en este programa. ¿Quieres que tu negocio aparezca en este programa? Estamos abiertos a patrocinadores.